Llevé a mi hermano enfermo al médico. Pero lo que el doctor me dijo me heló la sangre y destapó el secreto que mi familia había escondido durante décadas. Hola Reddit, necesito desahogarme y pedir consejo. No sé si soy la mala de la película en esta historia, pero necesito una opinión externa, porque ya no sé qué hacer. Siento que mi mundo, el que conocía, el que creía sólido e inamovible, se está desmoronando bajo mis pies como arena seca. Para entender la magnitud de lo que estoy viviendo, creo que tengo que contarles un poco sobre mi familia, sobre cómo eran las cosas antes de que todo este infierno se desatara. Crecí en Buenos Aires con mis padres y mi hermano Andrés, 2 años mayor que yo. Andrés siempre fue mi compañero de aventuras, mi confidente, mi protector. Éramos como uña y carne, 2 caras de la misma moneda. Teníamos esa típica dinámica de hermanos. Peleábamos por tonterías, como quién se comía el último alfajor Jorgito o quién elegía el canal de televisión. Él, fanático de los dibujitos de los sábados por la mañana, yo, enganchada con las telenovelas de la tarde, un contraste que generaba más de una discusión acalorada. Nos robábamos la ropa. Recuerdo una vez que Andrés me escondió mi remera favorita de Sailor Moon y yo, en venganza, le pinté sus zapatillas blancas con marcador permanente. Pero al final del día, después de las peleas y las travesuras, siempre estábamos el uno para el otro. Un abrazo, una mirada cómplice, y todo volvía a la normalidad. Recuerdo tardes enteras jugando a la pelota en la plaza de enfrente de casa, el sol cayendo sobre nosotros, el olor a tierra mojada y pasto recién cortado. Él con su camiseta de Boca, gambeteando entre los otros chicos, y yo sentada en el pasto, haciéndole barra, gritando su nombre hasta quedarme afónica, aunque en secreto, en lo más profundo de mi corazón riverplatense, era hincha de River. Un secreto que guardaba con recelo, como si fuera la llave de un tesoro invaluable. O las noches de invierno, el viento silbando contra los vidrios de la ventana, acurrucados en el sillón, tapados con una manta de lana que picaba un poco, viendo películas de terror. Andrés, a pesar de ser mayor, se escondía detrás mío, tapándose los ojos con las manos cada vez que aparecía una escena particularmente espeluznante. Yo, fingiendo valentía, me reía de sus miedos, aunque por dentro también sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Navidad y Año Nuevo siempre eran en familia, en la casa de mis abuelos, un caserón antiguo con un patio enorme donde corríamos y jugábamos hasta el cansancio. Un quilombo hermoso, lleno de risas, abrazos, el olor a asado y vitel toné, villancicos desafinados y el tintineo de las copas en el brindis de medianoche. Vacaciones en la costa, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, el sabor salado del mar en los labios, mate en la playa, castillos de arena que construíamos con esmero y dedicación, solo para ver cómo las olas, implacables, los destruían en cuestión de segundos. Una y otra vez, repetíamos el ritual, con la misma ilusión y la misma resignación. En fin, una infancia bastante normal, ¿no? Llena de momentos felices, de risas, de complicidad, de la seguridad y el confort que solo una familia puede brindar. Mis padres, bueno, eran padres, siempre presentes, trabajadores, dedicados a darnos lo mejor que podían. Nos llevaban al colegio todas las mañanas, a las clases de inglés los martes y jueves, a la clínica privada del doctor Álvarez. Un hombre mayor, con el cabello cano y una sonrisa amable. Cuando nos enfermábamos. Recuerdo el olor a desinfectante del consultorio, la frialdad del estetoscopio en mi pecho, el sabor dulzón del jarabe para la tos. Siempre atentos a nuestras necesidades, a nuestros problemas, a nuestros sueños. Un poco reservados, eso sí. Había ciertos temas familiares de los que nunca hablaban, como si hubiera un velo invisible, una cortina de humo, cubriendo ciertas partes de nuestra historia. Preguntas sobre el pasado familiar, sobre nuestros abuelos, sobre la historia de amor de mis padres, eran recibidas con evasivas, con silencios incómodos, con cambios de tema repentinos. Son cosas del pasado, decían, cosas que no les incumben. Pero yo, en mi ingenuidad, en mi inocencia infantil, nunca le di mucha importancia. Pensaba que eran cosas de adultos, cosas que no me correspondía saber, secretos que se guardaban bajo llave en algún rincón oscuro de la memoria familiar. Ahora, con todo lo que ha pasado, con la tormenta que ha arrasado con mi vida, me pregunto si esa reserva, ese secretismo, no era más que la punta del iceberg de una mentira gigantesca. Una mentira que ha destrozado todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, sobre mí misma. Una mentira que me ha dejado con más preguntas que respuestas, con un vacío en el alma que no sé cómo llenar. Y lo peor es que no sé a quién recurrir, no sé en quién confiar.
Mis padres, las personas que creía conocer mejor que nadie, se han convertido en extraños. Andrés, mi hermano, mi compañero, mi confidente, está enfermo, vulnerable, y yo no sé cómo ayudarlo. Por eso estoy aquí, Reddit, desahogándome con completos extraños, esperando encontrar algo de claridad, algo de consuelo, en este caos que me rodea. Todo empezó hace unos meses. Andrés, siempre tan vital, tan lleno de energía, empezó a decaer. Al principio fueron cosas pequeñas, casi imperceptibles, un cansancio inusual, una palidez que atribuimos al estrés del trabajo. Estás trabajando demasiado, hermano, le decía yo. Necesitas descansar un poco, tomarte unas vacaciones. Él se reía, restándole importancia, decía que estaba bien, que solo era una mala racha. Pero yo, que lo conocía como la palma de mi mano, sabía que algo no andaba bien. Había una sombra en sus ojos, una tristeza que no podía disimular. Los síntomas se fueron intensificando con el paso del tiempo. El cansancio se convirtió en agotamiento extremo. La palidez, en una tonalidad amarillenta que me preocupaba cada vez más. Empezó a perder peso, a tener dolores de cabeza constantes, náuseas, mareos. Las noches de insomnio se volvieron habituales. Lo escuchaba dar vueltas en la cama, suspirando, maldiciendo en voz baja. Me despertaba sobresaltada por sus pesadillas, por sus gritos ahogados. Andrés, ¿estás bien? Le preguntaba desde mi habitación, con la voz temblorosa. Sí, solo una pesadilla, me respondía él, con una voz débil, casi un susurro. Pero yo no le creía. Sabía que algo más profundo, algo más oscuro, lo estaba atormentando. Intenté hablar con mis padres, expresarles mi preocupación. Mamá, papá, creo que Andrés está enfermo. Necesita ver a un médico, les decía, con la angustia anudándome la garganta. Pero ellos, en lugar de compartir mi preocupación, se mostraban extrañamente evasivos. Ya sabes cómo es Andrés, siempre exagerando, decía mi madre, con una sonrisa forzada. Seguro que es solo estrés, ya se le pasará, añadía mi padre, sin mirarme a los ojos. Les pregunté sobre el historial médico familiar, si había antecedentes de alguna enfermedad que pudiera explicar los síntomas de Andrés. No que yo recuerde, respondió mi madre, con una vaguedad que me irritaba. Mi padre, como siempre, se mantuvo en silencio, con la mirada perdida en algún punto indefinido de la habitación. Pero mamá, insistía yo, es importante saberlo, para que el médico pueda hacer un diagnóstico correcto. Ya te dije que no hay nada de qué preocuparse, respondía ella, con un tono de voz que denotaba impaciencia, casi fastidio. Déjalo, ya se pondrá bien. Su actitud me desconcertaba, su reticencia a hablar del tema, sus respuestas vagas, sus cambios de tema repentinos. Era como si estuvieran ocultando algo, como si hubiera un secreto que no querían revelar. Y esa sensación, esa sospecha, empezó a crecer dentro de mí, como una enredadera que se extiende lentamente, ahogando todo a su paso. Empecé a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto. Pequeñas incoherencias, detalles que no encajaban. Fotos faltantes de la infancia de Andrés en los álbumes familiares, historias contradictorias sobre su nacimiento, silencios incómodos cuando se mencionaba el pasado. Recuerdo una vez, revisando un viejo baúl en el altillo, haber encontrado una carta dirigida a mi madre, con una letra desconocida, que mencionaba a un tal, Ricardo. Cuando le pregunté a mi madre quién era Ricardo, ella se puso pálida, me arrebató la carta de las manos y me dijo, con la voz temblorosa, que era una carta vieja, sin importancia, que la había olvidado allí. Pero yo vi el miedo en sus ojos, la angustia en su rostro, y supe, en lo más profundo de mi ser, que me estaba mintiendo. Y esa mentira, esa pequeña mentira, fue la gota que colmó el vaso. Algo no estaba bien, algo se ocultaba, y yo estaba decidida a descubrir la verdad. La semana pasada, Andrés tuvo una crisis. No un simple malestar, no. Una crisis de verdad. Se despertó a las 3 de la mañana con un grito ahogado que me arrancó del sueño. Corrí a su habitación, el corazón latiéndome con la fuerza de un tambor contra las costillas. Lo encontré retorciéndose en la cama, la cara bañada en sudor, las sábanas empapadas. Un dolor agudo en el pecho le impedía respirar con normalidad, cada bocanada de aire un triunfo doloroso. Su piel, fría y pegajosa, me transmitía un terror primitivo. Lo miré a los ojos, esos ojos que siempre habían brillado con picardía y alegría, y vi el terror reflejado en ellos, puro y desgarrador. El miedo, crudo y palpable, me atravesó como una descarga eléctrica. En ese instante, supe que no podía esperar más,
que la evasiva actitud de mis padres había llegado a un límite peligroso. Llamé a una ambulancia. Los minutos que tardaron en llegar se estiraron como un chicle infinito, cada segundo una tortura. Me arrodillé junto a la cama de Andrés, tomándole la mano, susurrándole palabras de aliento que sonaban huecas incluso para mis propios oídos. Tranquilo, Andrés, ya viene la ambulancia, todo va a estar bien. Pero la verdad es que no tenía ni idea de si iba a estar bien. Una bola de hielo se me había instalado en el estómago, y el presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder me oprimía el pecho. Lo llevamos a la clínica privada del doctor Álvarez, la de siempre. El mismo olor a desinfectante, el mismo zumbido de las máquinas, las mismas enfermeras con sus uniformes impecables. Todo aparentemente normal, pero esta vez, la familiaridad del lugar no me traía consuelo, sino una inquietante sensación de irrealidad. Mientras esperábamos en la sala de emergencias, sentía que el tiempo se estiraba, se distorsionaba. Cada tic-tac del reloj de pared, normalmente un sonido de fondo casi imperceptible, resonaba en mis oídos como un martillazo, marcando el ritmo de mi creciente ansiedad. El ambiente era opresivo, cargado de una tensión silenciosa que se podía cortar con un cuchillo. El olor a desinfectante, que antes me resultaba familiar, casi reconfortante, ahora me producía náuseas. Las luces fluorescentes, frías e impersonales, parecían acentuar la palidez de Andrés, la fragilidad de su cuerpo, que se veía cada vez más pequeño, perdido en la camilla. Me senté a su lado, aferrándome a su mano como si fuera un salvavidas. Su mano, normalmente cálida y firme, estaba fría y húmeda. Intenté transmitirle algo de calma, algo de fuerza, a través de ese contacto. Le apretaba la mano, le acariciaba el dorso, le susurraba palabras de aliento. Todo va a estar bien, Andrés, vas a estar bien. Pero por dentro, me sentía desmoronar. La incertidumbre, la angustia, el miedo a lo desconocido, me estaban consumiendo. Sentía como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de caer en un abismo oscuro y sin fondo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Álvarez apareció. Su rostro, normalmente amable y sereno, mostraba una expresión de preocupación que no me gustó nada. Examinó a Andrés con detenimiento, auscultó su pecho con el estetoscopio, le hizo algunas preguntas con voz suave y profesional. ¿Dónde te duele, Andrés? ¿Desde cuándo tienes estos síntomas? ¿Has tenido fiebre? Andrés, con la voz débil y entrecortada, respondía a sus preguntas con monosílabos, apenas audible. El médico pidió una serie de análisis, radiografías, un electrocardiograma. Mientras escribía en su libreta, con el ceño fruncido, me dirigió una pregunta que me geló la sangre. Una pregunta que hizo que el mundo se detuviera a mi alrededor, que el ruido de la sala de emergencias se apagara, que mi corazón dejara de latir por un instante. Una pregunta que cambió todo para siempre. ¿Tiene el historial médico de los padres biológicos de Andrés? Me preguntó, con una voz suave, casi un susurro, pero que resonó en mis oídos como un trueno. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una bomba a punto de estallar. Lo miré fijamente, sin comprender. Mi mente, aturdida por la preocupación y la angustia, se negaba a procesar la información. ¿Biológicos? Repetí, con la voz entrecortada, sintiendo un nudo de hielo formarse en mi garganta. La palabra sonaba extraña, fuera de lugar, como una pieza de un rompecabezas que no encajaba. Sí, respondió él, levantando la vista de su libreta, con una expresión de compasión en sus ojos que me inquietó aún. Más, necesito el historial médico de sus padres biológicos para poder hacer un diagnóstico preciso y determinar el mejor curso de tratamiento. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Un vértigo intenso me invadió, haciéndome tambalear. Me agarré al respaldo de la silla para no caer. Las paredes de la sala parecían cerrarse sobre mí, asfixiándome. El aire se volvió denso, irrespirable. ¿De qué está hablando?, pregunté, con la voz temblorosa, apenas audible. Mis padres, son sus padres. El médico, visiblemente incómodo, carraspeó. Señorita, dijo, con un tono de voz que intentaba ser delicado, entiendo su confusión, pero necesito la información para poder ayudar a su hermano. ¿Podría proporcionarme el historial médico de sus padres biológicos? Es crucial para entender la naturaleza de su enfermedad. La palabra, biológicos, resonaba en mi cabeza, como un eco macabro, repitiéndose una y otra vez. Biológicos, padres biológicos. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué el médico me preguntaba por los padres biológicos de Andrés y mis padres? ¿Eran sus padres? ¿Acaso estaba insinuando que Andrés no era mi hermano?
La confusión, la incredulidad, el terror, se apoderaron de mí. Sentí que me faltaba el aire, que me ahogaba. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, calientes y descontroladas, empañando mi visión. No podía hablar, no podía pensar, no podía respirar. El mundo, tal como lo conocía, se había desmoronado. Una mentira, gigantesca e insondable, se abría ante mí, amenazando con tragarme por completo. Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El mundo se había volcado. No era una metáfora, una exageración dramática, no. Literalmente sentía como si la tierra bajo mis pies se hubiera inclinado, como si la gravedad hubiera cambiado de dirección, dejándome suspendida en un vacío nauseabundo. Parpadeé varias veces, intentando enfocar la mirada en el rostro del doctor Álvarez, pero su imagen se distorsionaba, se volvía borrosa, como si lo viera a través de una lámina de agua. Mis oídos zumbaban, un sonido agudo e insistente que bloqueaba cualquier otro ruido. El bullicio de la sala de emergencias, el pitido de las máquinas, las voces de las enfermeras, todo se desvanecía en la distancia, absorbido por ese zumbido ensordecedor. Solo la palabra, biológicos, resonaba en mi cabeza, una y otra vez, como un mantra macabro. Mis manos temblaban incontrolablemente, sentía un hormigueo en los dedos, una sensación de frío que se extendía por mis brazos, subía por mi cuello, me helaba la nuca. Mi estómago se revolvía, amenazando con expulsar su contenido. Tragué saliva con dificultad, intentando controlar las náuseas, pero el nudo en mi garganta me lo impedía. Abrí la boca para hablar, para preguntar, para exigir una explicación, pero las palabras no salían. Solo un sonido gutural, un gemido ahogado, escapó de mis labios. El doctor Álvarez me observaba con una mezcla de preocupación y compasión. Su mirada, normalmente cálida y paternal, ahora parecía cargada de una tristeza profunda, una tristeza que no entendía, que me asustaba. Extendió la mano y me tocó el brazo, un gesto suave, casi imperceptible, que me hizo retroceder instintivamente. Su contacto me quemaba, como si su mano estuviera impregnada de la verdad, una verdad que yo no quería, que no podía afrontar. Señorita, repitió, con voz suave, entiendo que esto debe ser un shock para usted, pero necesito su cooperación. La salud de Andrés está en juego. Su voz, aunque amable, sonaba distante, como si viniera de otro mundo. No podía concentrarme en sus palabras. Mi mente, abrumada por la confusión y el terror, se aferraba a la única pregunta que importaba, la única pregunta que necesitaba una respuesta. ¿Qué está diciendo? Balbuceé, con la voz rota por las lágrimas. Andrés, es mi hermano. El médico suspiró, un sonido pesado, cargado de resignación. Señorita, dijo, con un tono de voz más firme, necesito que se calme. Comprendo que esto es difícil, pero necesito que me proporcione la información que le he solicitado. El tiempo es crucial en estos casos. Pero... no entiendo, insistí, con la voz entrecortada por los sollozos. ¿Por qué me pregunta por sus padres biológicos? Mis padres, son sus padres. El doctor Álvarez me miró fijamente a los ojos, con una expresión que no supe interpretar. Había en su mirada una mezcla de compasión, lástima y... ¿miedo? Sí. Miedo. Estaba seguro de eso. El doctor Álvarez me tenía miedo. Y ese miedo, inexplicable e irracional, me aterrorizó aún más. Señorita, dijo, con voz baja, casi un susurro, no puedo darle más información en este momento. Lo único que puedo decirle es que necesito el historial médico de los padres biológicos de Andrés para poder tratarlo adecuadamente. Por favor, comprenda la gravedad de la situación. Su respuesta, evasiva e incompleta, alimentó aún más mis sospechas, mis miedos. Sentía que me estaba ahogando en un mar de mentiras, que la verdad, cualquiera que fuera, se me escapaba entre los dedos como arena. Miré a Andrés, pálido e inerte en la camilla, y un dolor agudo me atravesó el pecho. Estaba enfermo, vulnerable, y yo no podía ayudarlo. No sabía cómo ayudarlo. Estaba atrapada entre la preocupación por mi hermano, y la creciente sospecha de que todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, era una mentira. Una mentira monstruosa que amenazaba con destruirlo todo. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. Recuerdo el frío del aire acondicionado del auto, el zumbido del motor, las luces de la ciudad desfilando ante mis ojos como una película a cámara rápida. Pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada en un laberinto de preguntas sin respuesta. Miré a Andrés, dormido en el asiento del acompañante, su rostro pálido y sereno contrastando con el torbellino que se desataba dentro de mí. ¿Cómo era posible?
¿Cómo podían mis padres, haberme mentido durante toda mi vida? La palabra, biológicos, resonaba en mi cabeza como un eco macabro, una sentencia que me condenaba a la incertidumbre. No le dije nada a Andrés. ¿Qué le iba a decir? ¿Que el médico había insinuado que no éramos hermanos? No, no podía, no hasta tener más información, no hasta entender qué demonios estaba pasando. Llegué a casa como un autómata, moviéndome en piloto automático. Mis padres, que me esperaban despiertos, me recibieron con una mezcla de alivio y preocupación. Hija, ¿cómo está Andrés? ¿Qué dijo el doctor? Preguntó mi madre, con la voz teñida de ansiedad. Está durmiendo, respondí con voz monótona, evitando su mirada. Le hicieron algunos estudios, mañana tendremos los resultados. Noté el nerviosismo en sus rostros, el intercambio de miradas furtivas, las preguntas evasivas que me hacían sobre la conversación con el médico. Solo preguntó cosas rutinarias, mentí, sintiendo un nudo de culpa en la garganta. Nada fuera de lo común. Pero sabía que mi comportamiento distante, mi mirada perdida, mi silencio inusual, los alertaba. Había una tensión palpable en el aire, una corriente eléctrica que nos recorría a todos. La mentira, ese monstruo que había estado agazapado en las sombras durante tantos años, empezaba a mostrar sus garras. Esa noche no pude dormir. Las palabras del médico resonaban en mi cabeza, torturándome. Padres biológicos. La sospecha, que antes era una semilla de duda, ahora se había convertido en un árbol frondoso, sus raíces hundidas en lo más profundo de mi ser. Tenía que saber la verdad. Tenía que descubrir qué secreto ocultaban mis padres. Me levanté de la cama, me puse una bata y salí de mi habitación con sigilo. La casa estaba en silencio, sumida en una oscuridad densa y opresiva. Me dirigí al altillo, ese espacio olvidado donde se guardaban los recuerdos de familia, los fantasmas del pasado. El aire allí era denso, cargado del olor a polvo y a tiempo detenido. Encendí una pequeña linterna y empecé a rebuscar entre las cajas viejas, los álbumes de fotos descoloridas, los documentos amarillentos. Buscaba cualquier pista, cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el misterio que me atormentaba. Cada crujido del piso, cada sombra que proyectaba la linterna en las paredes, me sobresaltaba, aumentando mi sensación de irrealidad. Sentía que estaba profanando un terreno sagrado, un territorio prohibido. Pero no podía detenerme, necesitaba saber. Horas después, con las manos temblorosas y el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, encontré lo que buscaba. Una pequeña caja de madera, escondida en el fondo de un baúl, cerrada con un candado oxidado. La forcé con un cuchillo viejo que encontré en una caja de herramientas, el metal chirriando en la oscuridad como un grito ahogado. Dentro de la caja, en medio de un montón de cartas y documentos antiguos, encontré lo que cambiaría mi vida para siempre. El certificado de nacimiento de Andrés, con el nombre de otra mujer en la casilla de madre. No mi madre, otra mujer, y una carta, escrita con una letra temblorosa, que revelaba la verdad, una verdad cruel e inesperada. Andrés no era mi hermano, era mi primo, el hijo de la hermana de mi madre, un secreto que mis padres habían guardado durante décadas para ocultar una infidelidad, un escándalo que habría destrozado a la familia. En ese momento, escuché pasos en la escalera. La luz de una linterna iluminó el altillo. Era mi madre. Su rostro, pálido y desencajado, reflejaba el terror que yo sentía. ¿Qué estás haciendo aquí?, me preguntó, con la voz temblorosa. Le mostré los documentos, las pruebas irrefutables de su mentira. Un grito ahogado escapó de sus labios. No, balbuceó, las lágrimas brotando de sus ojos. No mires eso, por favor. Se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme los documentos, pero yo los aparté de su alcance. ¿Por qué?, grité, la rabia contenida durante tantos años explotando en mi pecho. ¿Por qué me mentisteis? Mi madre se desplomó en el suelo, sollozando desconsoladamente. Te lo explicaremos todo, dijo entre sollozos. Pero por favor, no le digas nada a Andrés. No le hagas esto. Su reacción, sus súplicas desesperadas, confirmaron lo que ya sabía. Había un secreto terrible, y yo lo había descubierto. Me senté en el borde de la cama, la caja de madera aún entre mis manos. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, pintando la habitación con tonos grises y azulados. La casa estaba en silencio, un silencio denso, cargado de secretos. El certificado de nacimiento de Andrés, con el nombre de mi tía asterisco como su madre, parecía quemarme la piel. La carta, con su letra temblorosa y sus palabras llenas de dolor y arrepentimiento, me apretaba el pecho, robándome el aliento.
Mi tía, la hermana menor de mi madre, siempre tan alegre, tan despreocupada, había tenido un hijo fuera del matrimonio, un hijo que mis padres habían acogido como propio para evitar el escándalo, para proteger el honor de la familia. Un hijo que yo había creído mi hermano durante toda mi vida. Me dolía la cabeza, un dolor sordo y persistente que se extendía hasta las sienes. Me sentía mareada, náuseas me subían por la garganta. Tenía la boca seca, pastosa, como si hubiera tragado arena. Me llevé las manos a la cara, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Cómo era posible? ¿Cómo habían podido mis padres, las personas que más quería en el mundo, las personas en las que más confiaba, ocultarme una verdad tan importante? ¿Por qué? ¿Para protegerme? ¿Para proteger a Andrés? ¿O para protegerse a sí mismos? La rabia, que antes era un fuego ardiente, ahora se había transformado en un frío glacial que me recorría las venas. Me sentía traicionada, engañada, manipulada. Toda mi vida, todos mis recuerdos, todas mis creencias, se habían construido sobre una mentira. Una mentira gigantesca, monstruosa, que lo contaminaba todo. Me dolía el alma, un dolor profundo, punzante, que me hacía desear no haber descubierto nunca la verdad. Miré la foto de Andrés y yo en la mesita de noche. Dos niños sonrientes, abrazados, inconscientes del secreto que los unía, del abismo que se abría bajo sus pies. ¿Cómo le iba a decir esto a Andrés? ¿Cómo le iba a explicar que la vida que conocía, la familia que amaba, era una farsa? ¿Cómo le iba a arrebatar su identidad, su historia, su hermano? Me dolía pensar en el dolor que le iba a causar, en la confusión, en la rabia que iba a sentir. ¿Tenía derecho a hacerlo? ¿Tenía derecho a destrozar su mundo, así como el mío se había destrozado? Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. El sol, ya más alto en el cielo, iluminaba las calles de Buenos Aires, la ciudad que había sido testigo de mi vida, de mi felicidad, de mi ignorancia. Ahora, todo parecía diferente, distorsionado, como si lo viera a través de un cristal empañado. La ciudad, antes familiar y acogedora, ahora me parecía hostil, amenazante. Me sentía sola, perdida, abandonada en medio de un océano de mentiras. ¿Qué debía hacer? ¿Contarle la verdad a Andrés, a pesar del dolor que le iba a causar? ¿Callarme, pretender que no sabía nada, y vivir con el peso de la mentira sobre mis hombros? ¿Enfrentar a mis padres, exigirles una explicación, a pesar del miedo que me producía su reacción? No lo sabía, no tenía ni idea, me sentía como una marioneta, suspendida en el aire por hilos invisibles, sin control sobre mi propio destino. La incertidumbre me carcomía por dentro, me robaba la energía, me paralizaba. ¿Estaba haciendo lo correcto al investigar? ¿Tenía derecho a hurgar en el pasado, a desenterrar secretos que quizás era mejor dejar enterrados? ¿No estaba siendo egoísta, priorizando mi necesidad de saber por encima del bienestar de mi familia? La culpa, como una serpiente venenosa, se enroscaba en mi estómago. Quizás debería haberme quedado callada, haber ignorado las señales, haber seguido viviendo en la feliz ignorancia. Pero ya era tarde, la verdad, como una bestia desatada, había salido de su jaula, y no había forma de volver a encerrarla. Ahora, solo me quedaba una pregunta: ¿qué iba a hacer con ella? El silencio en casa era ensordecedor, un silencio espeso, denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El tic-tac del reloj de la cocina, normalmente un sonido de fondo casi imperceptible, ahora resonaba en mis oídos como un martillazo, marcando el paso del tiempo, un tiempo que parecía haberse detenido. El olor a café recién hecho, que antes me reconfortaba, ahora me revolvía el estómago. Me sentía como una intrusa en mi propia casa, una extraña en mi propia vida. Había pasado una semana desde que encontré la caja en el altillo, una semana desde que mi mundo se derrumbó a mis pies. Una semana de insomnio, de pesadillas, de un dolor en el pecho que no me abandonaba. Una semana viviendo una doble vida. Por un lado, la hija preocupada por la salud de su hermano, por el otro, la detective aficionada que seguía buscando piezas del rompecabezas, intentando reconstruir la verdad, una verdad que me quemaba las manos, que me dolía en el alma. Andrés seguía en la clínica, estable, pero sin un diagnóstico claro. El doctor Álvarez, cada vez más evasivo, se limitaba a decir que estaban haciendo más pruebas, que necesitaban más tiempo. Mis padres, pálidos y silenciosos, se turnaban para visitarlo, con una expresión de culpa y angustia que me partía el corazón. Yo los observaba desde la distancia, sintiéndome cada vez más alejada de ellos, separada por un muro invisible de secretos y mentiras. No les había dicho nada sobre mi descubrimiento. No podía, no aún.
Necesitaba tiempo para procesar la información, para entender las implicaciones de esa verdad devastadora. Finalmente, después de días de agonía, decidí que no podía seguir así. Tenía que contarle la verdad a Andrés. Se lo debía, era su vida, su historia, y tenía derecho a saberla. Fui a la clínica, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, la caja de madera apretada contra mi cuerpo como un escudo. Entré en su habitación, con las piernas temblorosas, la garganta seca. Andrés estaba sentado en la cama, leyendo un libro, con el rostro aún pálido, pero con una chispa de vida en sus ojos que me reconfortó. Me senté a su lado, tomé su mano, y respiré hondo. Andrés, dije, con la voz temblorosa, necesito hablar contigo. Hay algo que tienes que saber. Le conté todo, le mostré el certificado de nacimiento, la carta de mi tía. Le expliqué, con la voz entrecortada por las lágrimas, la verdad sobre su origen, sobre la mentira que había marcado nuestras vidas. El silencio que siguió a mis palabras fue aún más denso, más opresivo, que el silencio de la casa. Andrés me miraba fijamente, con los ojos abiertos de par en par, sin decir nada. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo, congestionado. Sus manos, que yo sostenía entre las mías, se tensaron, se volvieron rígidas. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su cuerpo temblaba de rabia contenida. ¿Por qué?, preguntó finalmente, con la voz ronca, casi un susurro. ¿Por qué me hicieron esto? No supe qué responder, no había una respuesta, no una respuesta que pudiera justificar la mentira, el engaño, la traición. Lo abracé, lo apreté contra mi pecho, y lloré con él. Lloramos juntos, como dos niños perdidos en la oscuridad, buscando consuelo el uno en el otro. Después de la tormenta, vino la calma. Una calma tensa, frágil, pero calma al fin. Andrés y yo, unidos por el secreto y la traición, decidimos enfrentar a nuestros padres. Los reunimos a todos, tíos, abuelos, primos, en la casa familiar. Sacamos a la luz la verdad, como una herida infectada que necesita ser drenada. Hubo gritos, lágrimas, reproches, explicaciones a medias. El silencio roto, la familia destrozada. La verdad, como un cuchillo afilado, había cortado los lazos que nos unían, dejando una cicatriz profunda, una herida que quizás nunca sanaría del todo. Ahora, semanas después, las aguas se han calmado un poco. La tormenta ha pasado, pero el daño está hecho. La familia está rota, fragmentada. Mis padres, arrepentidos y avergonzados, intentan reconstruir lo que queda de nuestra relación. Andrés y yo, unidos por la experiencia compartida, nos apoyamos el uno en el otro, intentando encontrar un nuevo equilibrio, una nueva normalidad. Pero el pasado, como un fantasma, nos persigue, nos atormenta. La mentira, aunque revelada, sigue presente, como una sombra que se proyecta sobre nuestras vidas. Y yo, aquí sentada frente a la pantalla, escribiendo esto, me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿Fui yo la idiota al destapar este secreto familiar? ¿Hice lo correcto al contarle la verdad a Andrés, aunque haya causado tanto dolor? ¿Cómo se reconstruye una familia después de una mentira así? Reddit. Necesito su opinión. Necesito saber si estoy sola en esto, si hay alguien que haya pasado por algo similar. Necesito saber, ¿qué hacer ahora?